yo soy Virginia Caramés y este es el ciclo número 15 ya. Y hoy, bueno, Graciela Perocio, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y tenerte acá. A los agradecimientos a los trabajadores que participan en esto, en las sombras, y que lo hacen con tanta capacidad de gestión, Omar Barra, por supuesto, y acá Darío y Maxi, que siempre están atentos a todos los detalles, así que siempre los mencionamos con agradecimiento. Bueno, hoy es yo puse 11 y el 15. El aparejo número 15, y yo quisiera hacer un pequeñísimo paréntesis para mencionar el recuerdo de Jorge Ambicino, que participó más de una vez en el ciclo y que fue un asiduo participante también como espectador, así que calculo que hubiera estado acá. Así que bueno, no voy a seguir con esto porque es un periodo con esto que pasó que me tiene... Otro que tenía la misma doble pertenencia, porque también era una persona... Era un marxista cristiano. Marxista y con sus ideas religiosas, sentimiento religioso muy profundo también. A su manera. A su manera, bueno, sí, lo de Beatriz también era un sonostro. Veníamos hablando de las cosas que parecen, antes de empezar, de las ideologías y de las cosas que parecen incompatibles, que están instituidas como incompatibles. Pero bueno, hay maneras de pensarlas en las que uno puede aunarlas y verlas de diferente manera. Bueno, vamos a empezar con vos, ¿sí? Porque estamos hablando de los demás. Yo voy a hablar de una pequeña biografía, breve nota bibliográfica, ¿no? Graciela, vos naciste en Buenos Aires, ¿de dónde sos? Sí, soy de acá, de Capital. De Capital. Sí. Pasó. Bien porteña. Desde chiquita viví en Palermo. Sí. Sos una porteña te graduaste en la Universidad de Salvador y sos profesora en letras y tenés un largo historial de aquí en más. Tu carrera literaria tiene un montón de cosas maravillosas. Fuiste becaria del Fondo Nacional de las Artes. Sí. ¿Qué estuviste haciendo? A ver, contanos. Y ahí gané la beca sobre Carlos Latorre. Es interesante mi historia con Latorre. Yo cuando era chiquita, un día tomé un suplemento de La Nación y abrí un poema y lo copié en un cuaderno. Y ese cuaderno era mi calimán. En ningún lado no salía de casa sin eso. Y era un poema de Latorre, bien de los más surrealistas, con unos versos largos. Y un día mi mamá me pide de ver el cuaderno. No estoy mamá, y dice, ¿entendés esto? Y yo digo, no, mami, pero ¿cómo suena? Y mi mamá me miró como si esta está perdida. Esta es poeta. La comerciante, ya sabemos. Quedémonos tranquilos, esto es para otra cosa. Entonces, bueno, después cuando hago la facultad, nunca se ve poesía. Yo hago la facultad en un momento del boom de la narrativa latinoamericana, salvo un caso de Woolworth, que fue uno de los centenarios, que sí se dedicó bastante tiempo y fue muy interesante eso. Vimos muy poca poesía. Pero en una noche, en un encuentro que hacía Jiménez, el Reinaldo Jiménez, peruano, dice desde el micrófono, contamos con la señora Mariluz Luna de la Torre. Yo me acerco y le cuento esta historia, y esta mujer dice esta canción. Yo tuve que compartir este hombre con tantas mujeres, con una nena. No sabía cuál era ese.
Bueno, es cierto que a los 10 días se me aparece en mi casa, me llama por teléfono que tenía que venir, le abro y era, me llegó el corredor de papeles, todo el archivo de la torre, diciéndome: vos te vas a presentar a la beca y la tenés que ganar, tenés que escribir sobre la torre. Y me presentaron por vía de ella Enrique Molina y Olga Orozco. Y así fue que hice el estudio. Pero es notable porque en esos archivos encontré que la torre es un personaje muy interesante de nuestra literatura porque es una de las entradas al 60, es un hombre que trabajó en publicidad, es una de las personas que fundó nuestro Instituto del Cine, ha sido guionista. Entonces, ¿qué encuentro yo ahí? Que tras el seudónimo de Osvaldo Prada, él era el que hacía el cine, el radioteatro Lux, que se escuchaba en mi casa todos los sábados, y que escuché, traducía cosas intraducibles, es decir, por ejemplo, Un verano con Mónica de Berman pasado a radioteatro. Yo lo escuché, debía tener 6, 7 años. Y es decir, me di cuenta que realmente pasé toda la infancia con la torre, porque si no era por la radio, era por el cuaderno, por lo que fuera, ¿no? Claro, es la torre que se metió en tu vida, en realidad, más que su literatura. Sí, digamos, esto lo hablábamos mucho con Mariluz, que también era un personaje total, médica, y ha sido compañera del Che Guevara en la facultad. Y bueno, un hombre que les recomiendo la obra de él porque es muy poco conocida y vale la pena. Se van a encontrar con una propuesta muy original, ¿no? Y una persona muy libre, es decir, de repente, por ejemplo, a él se le muere un tío y hace un libro que vos decís: bueno, esto es un poco cursi, y te pone que sí. Y dice: pero estoy triste, yo no hago lo que quiero acá porque se murió mi tío, ¿dónde lo puedo hacer? Él mismo se hace la crítica y él se da el permiso. Y estuviste trabajando unos años entonces con este trabajo de la torre. Muy interesante. Y yo siempre le digo a Eduardo Romano, así como él señaló, que una de las entradas desde el paso del 50 al 60 es César Fernández Moreno con su libro Sentimientos, el otro es la torre. Porque hay poemas de la torre que tienen lenguaje publicitario. Si habla de una mujer y dice: tus ojos con vistas a la calle, como si fuera, la describe como un departamento que vos lo querés vender así. Interesante, ¿eh? Es muy interesante la torre, muy interesante. Bueno, así que estuviste abocada varios años a trabajar con eso. Estuviste varios años abocada a trabajar con la torre. Sí, con porque no me pude tomar varios años, pero 2 años habré estado con la beca. Bueno, y ahí empezaron tus publicaciones, tenés muchos libros de poesía publicados, Graciela. Bueno, y prolífica también, porque no puedo mencionar algunos, bueno, del luminoso error, Brechas del muro, La varita del mago, La vida espera. Acá habla de como 12 libros, conté yo, de los cuales acá hay 6 acá arriba nomás. Sí, las antologías. Tengo sí, publicados 12 libros, más una antología que salió también de los primeros libros. Bueno, acá tenemos unos cuantos. Vamos a ir recorriendo un poco estos libros. Y por ahí si a vos también se te ocurre alguna cosa que quieras traer, digamos, como elegir como lectura, después al final podemos también incorporar eso. Trabajaste con contanos tu experiencia con Italia, a ver. Mi experiencia Con Italia. Vos hiciste Milán. Ajá. Y acá aparece una... Con Italia. Con Italia. Bueno, sí, esto hace muy pocos años, pero digamos, sí hubo algunas cosas raras, ¿no? En especial porque, digamos, lejanamente, pero yo soy descendiente de Benedetto Croce. Y como mi mamá era una mujer muy
como fantasiosa, y te mezclaban la realidad con la fantasía, y vos tenías que ir adivinando, que algunas se lo hacía a propósito, no es que se confundiera. Entonces, cuando me decían que había un pariente de Benedetto Croce, yo decía, no, mamá, no existe, ¿cómo se va a llamar así? Me decís que la hermana se llamaba Santa. Y bueno, me van a hacer tan malos los padres de ponerle Benedetto Croce y Santa Croce. Entonces ese día mi vieja la agarré con la tanada atravesada, se enojó muchísimo, fue, agarró la enciclopedia y dice, te sentás ahí, vas a aprender quién fue Benedetto Croce y no te lo vas a olvidar nunca más. Bueno, ahí me enteré que era cierto. Pero después, bueno, sí está esta anécdota de que yo, cuando viajo a Italia, primero estuve en Francia y paso a Nápoles. En Nápoles tomo un auto hasta Sorrento, dejo las cosas en el hotelito y me voy para allá que está el mar. Y me llamaba la atención veía el columbrón de una chapa de bronce en una casa de Benedetto Croce. Fue lo primero que vi cuando pisé Italia. Impresionante, ¿eh? Es muy impresionante. ¿Sí? La vida te fue encontrando en esos espacios, se fue cruzando en tu vida, pero todo lo que estás contando, hay muchos entrecruces casuales, digamos, también. Sí, En las sí, lo que pasa es que esas cosas suceden, pero hay que estar atentos. Sí, sí. Porque fíjate lo que pasó con Regreso a la Fuente. Regreso a la Fuente es un libro rarísimo que había que volverlo a escribir. Sí, ¿por qué? Porque el libro no era así. El libro, justamente, tenía toda una parte en prosa donde yo dudaba de estas señales que recibía y me reía de eso mismo y ahí no me volvía a atrapar, ¿no? Además, estábamos en el país en la crisis del 2001 y yo metía con este libro del Renacimiento y bueno, parecía un dislate completo. La verdad es que yo descubrí el libro así, voy un día en una librería por ahí por Callao en Paraguay, pero no clásico y moderno, de la otra vereda. Y veo un libro que tenía un grabado de una fuente renacentista y era un libro de esta editorial española que es carísima, ahora no me sale el nombre. Ciruela. Ciruela. Y digo, bueno, no tengo guita, bueno, me voy a casa. Que la semana no, voy a comprarlo como sea, con la tarjeta me tengo que comprar ese libro. El libro se llamaba Los Jardines del Sueño, un ensayo sobre la mística del 480. Bueno, el sueño no es el sueño, es la hipnerotomaquia Porfirio, o sea, el sueño de Porfirio, o sea, del amante de todas las cosas. Y eso es un libro que se escribe en clave, en el 480, que participan de ese libro una serie de humanistas. La autoría está en discusión. Yo apoyo la teoría de Gretzulesco 40, que es la autora de este ensayo, que dice que es de León Battista Alberti, del cual también están los grabados. Esos grabados son tan excelentes que hoy en día se han digitalizado y se pueden ver como dibujo animado, es un antecedente del cine. Bueno, ¿por qué te lo traje ahora? Porque cuando voy a Florencia, digo, uy, eso es una galería de arte, voy a ver. Entonces sale una persona que evidentemente me confundió, y me dice, lo que usted viene a ver está cerrado, pero todavía se puede ver. Ah, bueno, lléveme, le digo. Y me muestra la muestra que ya estaban desarmando, era la hipnerotomaquia Porfirio. Por eso que te digo que hay que estar atenta, porque eso pasa. Pero si vos pasas de largo y no seguís la intuición de entrar. Qué bárbaro. Bueno, mira qué historia hermosa esa. Esa fue, te aseguro que, además que el tipo me diga, lo que usted quiere ver está cerrado, pero yo le voy a permitir verlo. Es loquísimo. Y cuando te diste vuelta no había nadie, por ejemplo, esas cosas de la película.
películas. Genial. Realmente había que volver a escribir ese libro con todas estas anécdotas metidas en el medio. Claro. Bueno, y acá tenemos uno en Ansia que recibió el tercer premio de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Es un libro premiado. Acá yo marqué, voy a alterar un poco el orden de lo que más o menos hago siempre, y me gustaría invitarte, si tenés ganas, de leer un poema de acá. Entonces vamos a ir recorriendo un poco tus libros y leyendo algunos fragmentos o algunos poemas. Yo elegí pero bueno, ¿qué te parece? Sí, cómo no. Hay un momento para destejer, soltar los nudos que fueron necesarios, abrir la trama del abrigo y llamar a los vientos a ventilar la lana que está secándose tendida. Deshacer cada punto, cada amoroso punto, porque ya ha servido, pero ahora es útil y necesario separar lo entramado, lo entrampado, liberar las hebras como quien descorre persianas para que entre el sol. En soledad contemplar las voces que cantan desde el atrio, reproducen peces y panes en los cestos de ofrenda para todas las hambres. Hermoso, muy hermoso ese poema de este lindo libro que te editó, es de Leviatán, pero me parece que esta no es la primera. No, yo tengo dos libros de Leviatán, y El privilegio de los años, que no lo tenés, por ahí tengo un ejemplar. Muy bien. Este libro, El ansia, para mí habla mucho de este momento histórico, es decir, habla de la necesidad de hacer el duelo por el siglo XX. Yo cuando se presentó usé la canción de Becot en Montenegro, ¿por qué te vas? ¿Por qué me dejas? Sí. Porque realmente esa canción me encantaría que vuelvan a casa y la miren bien en castellano, lo que quiere decir. Porque por supuesto, la canción habla de un duelo amoroso, pero para mi generación puede tener ese significado, porque es nada de lo que veo ahora me interesa, esta gente no me interesa, en mi vida esta superficialidad no me interesa, y yo tengo un corazón que sigue sonando tan fuerte. ¿Por qué? Y chofor. Es tan interesante leer eso en el clave en que yo lo di y dije, por favor, hagamos pronto, nunca se puede hacer pronto un duelo, se hace tiempo, pero digo, darnos cuenta de lo importante que es hacerlo, porque si no, estamos en esta nada, en que no puede surgir lo nuevo mientras no nos demos cuenta que no va a volver eso, porque tuvimos el racionalismo del siglo XVIII, fuimos al individuo en el romanticismo, con todo lo que dijo tan claramente en la primera obra romántica Goethe, ¿no? Porque por un suicida. Entonces, todo el trabajo sobre el yo, todo lo que va a ser la psicología, llega a su culmine en el siglo XX. Pero ahora hay que volver. Porque no podemos ni seguir pensando que lo único que es ciencia es el criterio del siglo XVIII. No te entra la física cuántica del siglo XVIII. Estos 3 siglos hay que volvernos a pensar y a cerrar y a despedirnos bien, con todo lo que nos han dejado también de bueno. ¿Viste? Pero mientras queramos gestar desde la nostalgia no produce lo nuevo. Hay que hacer ese duelo de una buena vez. ¿Le habremos errado en pensar que el hombre tenía que evolucionar en
sentido progresivo? ¿Por ahí la armamos pensando eso? Yo creo que puede ser que sí, puede ser que no. Uno puede decir que la historia tiene un sentido así como se ve en el cristianismo o no, pero sí que hay que ir cerrando etapas. Eso sí. Porque lo que no te sirve es querer solucionar un problema que es cuadrado con un programa redondo. Lo que ya no va, no va. Entonces, con todo el respeto por lo redondo, ahora hay que solucionar un problema cuadrado. ¿Entendés? Es decir, no sé si es mejor o peor, si es una evolución, pero es distinto. No le pongo la valoración, pero sí describo que es una cosa para lo cual, como está armado lo anterior, no me sirve. No quiere decir que los elementos esos sueltos, reconfigurados, no se puedan usar, porque si no, ¿para qué tengo la historia? Obviamente. Me quedó pendiente una cosa de la conversación que tuviste hace unos minutos y pensaba que tenés una gran apoyatura en la música vos, en las canciones, más que en la música, en las canciones. Porque aparecen y aparecen, después al final vamos a hablar de Marilena Walsh y haces alusión a cuestiones musicales en algunas cosas. ¿Acá qué tenés? ¿Fresias? Sí. No, la Sierra. Sierra. Fresias está acá. Porque en Fresias está ese poema Nessun Dorma, donde yo cuento que lo primero que a mí me llamó la atención de chiquita era el sonido como fenómeno. Yo jugaba con el sonido y a ver la lluvia, si cae sobre la madera, ¿cómo es el ruido que hace? Si cae sobre la chapa, ¿cómo es? Si, el sonido era como un personaje. Es lo mismo que te llamó la atención en la poesía, el sonido. El sonido, y es la base también de la música. Además, yo de chiquita hacía danza, entonces estaba todo unido. Bueno, voy a pasar a otro libro tuyo, que es Balandro. Este libro. Para meterme en este libro, yo quería también empezar por una lectura. ¿Vamos a empezar por una lectura? Acá ya las pauté, acá no te dejo elegir porque tiene que ver con lo que te quiero preguntar también y esas cosas. Ahora que parece que va a cumplir 60, este trabajo de leer la tiene por la casa de un asiento a otro, de un cuarto al otro, y un rato en la cama, cuando el tamaño del libro lo permite, porque variar de posición es bueno para la columna, aunque los ojos, sí, siempre son los mismos ojos que acaban irritados, vencidos por las noches. A veces anota frases, datos, nombres, ideas. A veces empieza a escribir y el poema ocurre. Pero cuando él llega y le pregunta, ¿qué hiciste hoy?, es difícil explicar que leyó durante 14 horas. También, podría decir, busqué la ropa en el lavadero, compré damascos para la cena y fue al banco porque pagué la luz. Una poesía, una construcción. Ahora, con respecto a este libro, Graciela, hay un prólogo acá en este libro que habla de una secreta vocación, no la del navegante, sino del náufrago, dice Morabito, citando, o más bien refrendando a Conrad, ¿no? En el prólogo de este libro. Entonces, yo me pregunto si no somos todos, quien más, quien menos, sobrevivientes. No te veo vos como náufrago, te veo más bien como construyendo el balandro, agarrando las maderitas y saliendo a timonear.
Vos, no sé cómo vos te percibís en este escenario conjetural que te estoy proponiendo. Pero por empezar hay que decir que Fabio está hablando del mismo. Claro, el libro de Fabio se llama Un náufrago jamás se seca. Y entonces él hizo como una relación entre mi historia y su historia. Tienen bastante poco que ver, pero no importa, él lo vio así. Entonces se está hablando de su criterio de náufrago, ¿no? Hay que entenderlo así, de alguien que, como su padre se dedicaba a la industria petrolífera, Fabio, que es totalmente clásico italiano en su configuración mental, nace en Alejandría, Egipto, país al que nunca va a volver, y a los 13 años el padre lo lleva a México sin que sepa hablar castellano. El primer amigo de Fabio va a ser un muerto. Encuentra un muerto en el cementerio que había nacido el mismo día que él, y iba y hacía el rito del Día de los Muertos. Entonces, pues sí te digo, es decir, ahí ya entra la historia de Fabio. ¿Vos? No sé, bueno, yo creo que un poco todos los que sobrevivimos de nuestra generación, algo de sobrevivientes tenemos. Más allá del caso puntual de tener mi única hermana desaparecida, hay algo como generación, y no solamente por las personas que murieron, que fueron muchas, sino por la derrota, porque hubo cosas como que quedaron obturadas, que por eso también cuesta tanto hacer el duelo, porque es un duelo que muchas veces lo seguimos viviendo como traición, y no es una traición lo que estamos haciendo, estamos entendiendo la historia. Uno de los problemas de mi generación es la soberbia. Entonces, nosotros no es que creímos una cosa y la historia va para un lado porque nosotros la creemos. Entonces, la historia fue para otro lado de lo que a nosotros nos hubiera gustado, por lo menos en muchos casos. Y hay que aprender a aceptar, y aceptar no es renunciar a la utopía, es ver qué estrategia sirve ahora, y sobre todo, a mí me enoja mucho gente que con mucha ligereza dice, pero esto se sale con sangre. Y yo digo, bueno, empezá a pedir dadores, porque yo no la sangre de mis nietos no la voy a poner así alegremente como si estuviera diciendo, ¿viste? No, hay ciertas cosas que no se pueden decir en una red social como... Bueno, totalmente. Y eso no quiere decir no valorizar a aquel que dio su sangre de corazón y con convicciones. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cada tiempo necesita cosas distintas, ¿no? Y que no las resuelve el individuo más allá de sus creencias. Hay que ser muy cuidadoso con el diagnóstico, porque uno tiende a querer ver algo y por ahí ve mal, porque lo que vos querés no está la posibilidad de hacerlo en ese momento, ¿no? El diagnóstico fundamental. Claro. De Y que lo si te menos equivocás que y tienes que sos saber, un líder, claro. llevas mucha gente atrás a la muerte. Sí. Entonces es muy delicado. Es muy delicado. Sí. Bien, bueno, salgamos de este naufragio o no. Yo acá, a propósito de este libro, acá elegí otro poema. Me encanta porque casi nadie se engancha con malandro. A ver. Lo que sucede cada día, los pequeños hechos cotidianos o los importantes que te marcan, te desbaratan, los recuerdos, aún sus distintas versiones, las personas que encontramos, los compañeros de trabajo, la familia, el vendedor de diarios de la esquina, el encargado, también son balandros posibles, navegables hacia un océano de plenitud, ola tras ola,
y más oleaje. Todo depende del timón, es decir, de las manos de la vida temblorosas pero firmes en el timón. ¿Por qué no engancharse con este libro? ¿No? Hermoso, Bueno, porque viste, hay cosas que suceden así en la Yo historia. lo voy poniendo acá para tipo exposición. Las lecturas y lo que pasa con los libros es muy misterioso. Es Un verdad. autor no lo puede controlar eso. Es verdad. ¿Cómo se llama este último? Balandro se llama. Sí. Este Se es consigue un- ese libro, sí. Este es Paradiso Poesía, mira. Sí, muy linda la tapa también. Voy a pasar a otro libro que es Regreso a la Fuente, donde vos haces una extensa cita a Silvina Ocampo. Y el libro se llama Regreso a la Fuente, y yo quería preguntarte si Silvina Ocampo es una de tus fuentes, para empezar a hablar de tu canon, digamos. No, la verdad que no, aunque la considero como una de las grandes escritoras argentinas, no es que me haya influido a mí en particular. Pero esto también me pasa. Yo soy una escritora, pero yo estoy muy formada por la universidad, más de lo que a veces creo que Quisiera. por ahí la gente se da cuenta. Entonces hay cosas que las digo desde ahí, es decir, lo que significa Silvina Ocampo en la historia de la literatura argentina es más importante que lo que significa para mí. Ah, no, Yo lo estoy pues, hablando, ¿entendés? Como sí. crítica. A veces hago ese tipo de cosas y la gente confunde que la valoración viene por lo que me hizo a mí con mi obra. Y no, ahí estoy desde la crítica hablando. ¿Y quién te hizo? ¿Quién te hizo algo en tu obra? ¿Quién me hizo ¿Quién algo? sí te hizo? Bueno, mira, a veces es notable, pero, por ejemplo, para mí fue muy importante leer ciertas cosas de Urquía, que yo no diría desde la crítica que es un poeta de tanto peso, pero lo leía en un momento, y algunos de sus poemas, por ejemplo, nunca había tomado una técnica y escrito a ver qué me pasa escribiendo algo de esta manera. Sí me pasó con lo que él llamaba mosaicos, ¿no? Que son como prosas, pero que tienen rimas internas. Y eso yo en un libro que tampoco lo tenés por acá, que es de los primeros, lo practiqué. Y me resultó muy interesante esa técnica. O sea, una cosa muy específica, técnica de Urquía, que me influyó. Bueno, ahí me sorprendiste, porque de todo el universo de poetas y escritores, elegiste Urquía, así que fue una sorpresa. Bien. Este libro tiene muchas preguntas. El libro Regreso a la Fuente, y en una de ellas yo rescato una que dice cómo escribir también este abandono. Hay cosas que no encontrás por dónde agarrarlas literariamente, me pregunto. A ver la pregunta de nuevo. Sí, hay cosas que son difíciles, o hay preguntas que son difíciles de formular desde la literatura, o temas que no querés abarcar en tu obra. Bueno, este libro, como ya te digo, es decir, no estuve conforme con lo que publiqué. Es decir, el proyecto que a mí se me arma en la cabeza es más grande de mi capacidad de escribirlo. Entonces, yo había hecho toda esa parte de prosa irónica, pero había tomado tanto peso que sofocaba los poemas y no lo sabía resolver. Entonces, este es un libro que lo publico, pero como quien dice, por cansancio, porque no está resuelto. Te lo sacaste de encima, ¿no? Quise ver si al sacarlo, y cuando la gente lo leía, si encontraba otro camino. Está sin resolver Regreso a la Fuente. Mira, muy interesante eso, ¿eh? Es bien Y interesante. que de hecho que además me lo encontré
esperando. Falta el libro en serio, ¿no? Ese ahí, el bocetito que sacaron. Hay temas sobre los que no se puede escribir, en tu experiencia, ¿no? En general, ¿no? Mira, para mí escribir es dificilísimo. Es dificilísimo y es facilísimo. De acuerdo a lo que vos te plantees ese día. A mí a veces, cuando agarro así un tema donde se me complica desde la parte judita y me empiezo a meter, yo leí muchísimo, sobre todo lo que tenía que ver del 480 italiano, me metí en cosas, en textos ahí, me metí, qué sé yo, con Giordano Bruno, con textos de Leonardo, y me superaba, no estaba a la altura de lo... Pero inclusive hasta me soñaba, porque la hipótesis que maneja, una de las hipótesis que maneja Cresuresco 40, es que los personajes de Romeo y Julieta son en realidad Leonardo, el Magnífico, y Lucrecia Donati. Entonces, son familias enemigas de Florencia, pero como él tiene que tomar la jefatura, no es imposible. Entonces, hacen lo que entonces, en vez de mandarte a terapia, se hacía, la mandan con León Battista Alberti, que tenía toda la sabiduría egipcia, y le hace las iniciaciones, que son las que se cuentan en este libro del Polifilo. Todo ese tema del poder que está atrás de Romeo y Julieta es interesantísimo. Ahora, imagínense además lo que fue todo esto en el medio del 2001, y cuando yo me encuentro en el medio del Polifilo la frase tomada probablemente porque era un pensamiento de Leonardo da Vinci, el mundo va a estar en serios problemas cuando se acerquen a las fuentes de la muerte de Arabia. Yo leo eso y a la semana viene la invasión a Irak por el petróleo, las fuentes negras de la muerte en el desierto de Arabia. ¿No te encontrás que estás leyendo eso y después pasa eso? ¿Cómo vas a poder escribir además? La verdad que me sobrepasaba. Aparte estaba viviendo en 2001, no sabía cómo iba a vivir al día siguiente. Bueno, igual tenés que... pasó la mayoría de la Claro. clase media, ¿no? Pero bueno. Pero tenés que estar muy bien plantada para sentir que te sobrepasa, porque si las cosas las tomás superficialmente, sentís que las abarcás. No, pero imagínate que me soñaban. Se me aparecían los personajes en los sueños. Mira, justo Relatando. Una cosa muy fuerte. abandoné mi personaje, empieza A ver. Justo. Abandoné mi personaje y se deshizo el argumento. Quedaron siquiera lamparazos, renglones sorpresivos y breves, fantasmagorías de perfiles en el evanescente teatro de la vida. Me senté a esperar y aprendí a ver los hilos que nos manejan como marionetas, hilvanes que tal vez nosotras mismas tendimos como peligrosas madejas del pasado. Comencé a destejer, lavar la lana, enderezarla en hecha, y cansado el cordón en el uso, nuevamente arremeter en el telar del tiempo. Vi también al final la tarea habitual amanecida, el gran secreto de estar solo en los actos. Sos una tejedora también, porque hay mucho del tramado. Esto se emparenta con el del ansia que me hiciste leer al principio. Sí. Qué metáfora divina.
una tejedora y una navegante, ¿verdad? Después vamos a pasar por el otro. Yo, mira, acá elegí otro, este es cortito, así pasamos a... Como letargo, como quien deja ir, quien se despide, apenas sonriéndole a un transparente pasado que se marcha, se desliza, borronea, suelta el nombre y la forma. Quien los dedos abre, permite que la sangre fluya. Quien permite, gana todo lo hasta ayer perdido. La sangre, los amores, los acordes finales y el silencio. Esto es una reiteración de lo que estuviste hablando hace un rato, Graciela, ¿o no? De resolver el duelo, de resolver el pasado, es este poema, Sí. Es este poema. Bueno, este es Regreso a la Fuente, otro. Acá tengo La vida espera. Y acá yo puse, acá también te encontramos navegando, pensé yo, en este libro, porque también hay alusiones, y me llamó la atención todo esto que yo empecé tomando notas sobre el prólogo de Morabito y del tema del sobreviviente y del náufrago, y después hay mucho timón y hay mucha agua también en tus poemas. Y acá elegí uno que habla del mar abierto. El viaje por agua está también mucho, sí. Y el cordón. La tejedora. El cordón, ese cordón umbilical, que muchos cordones que hay. Y se entraman. ¿Viste? Hay un entramado normalmente se llama. Sí. Este es Estos son 4 poemas que toman los 4 momentos del día. Ella me da el segundo, o sea, el cenit, el mediodía. El mar abierto y calmo siempre me ha parecido el lomo de un monstruo que está próximo a erguirse. Abuela, me enseñaste a mirar, a desenmascarar todo lo que asustara, a investigar la causa de ruidos sospechosos, a encender una luz cuando lo oscuro oprime, sin pestañear siquiera, tolerar la verdad como el vigía que custodiara un mástil. Ah, cuántas veces me detuve en la cornisa ardiente del acantilado para adivinar el abismo. Cuántas veces, mujeres de esta casa implacable, me sostuve penetrándolas con el dardo certero de mis ojos. Pero, ¿qué hacer con el lomo del mar? ¿Dónde ensartar su cuello, su cabeza ladina? El mundo así, cerrado hacia sí mismo, y yo en la frágil nave de desvelada letra. Solo el poder es real. Solo mi no poder es real. Este terror, el terror de estar viva sobre un oleaje ajeno. Solo el poder es real. Bueno, este es un libro del DOC, pero de la época que la colección la dirigía Januzzi. Claro que sí. Claro. Bueno, voy dejando acá. Quiero hablar un poco, antes de que se nos acabe el tiempo, de tu trabajo sobre María Elena Walsh. En 1988, el centro editor te convoca para hacer... Estaban sacando los fascículos, los poetas, y me piden hacer el fascículo sobre María Elena. ¿Vos tenías conexión con ella o lo tuviste a partir de eso? No, la conexión la tenía con el centro editor. Yo trabajaba para el centro editor freelance
participé en la historia de la literatura argentina, de capítulos, hice varios de los capítulos, y tengo una entrevista con María Elena. Entonces ella, muy afable, me dice cuál es la idea del trabajo que yo tengo que hacer. Y lo remata con esta frase. Es algo así como los ensayos de Borges. Yo tenía 5 años. Entonces, en esa época todavía yo vivía en Puente Saavedra, me acuerdo que me subí al 60. Digo, ¿qué voy a hacer? Porque ella tiene esa expectativa. Entonces, en ese momento, trabajábamos en un pequeño grupo coordinado por Tamara Comenzán, en el que participaba María Carmen Colombo, Susana Pujol y yo. Entonces yo hablo con ella, le digo, mirá, qué sé yo, la verdad que yo como Borges no puedo pedir, por más que ella me lo explique. Entonces, la verdad que intervino Tamara, le dijo, no, mirá, Graciela es muy responsable, va a trabajar muy bien, además yo la voy a guiar, lo voy a asesorar. Bueno. Lo cierto es que pasan varios meses, trabajo, hago todo, porque era un ensayo más una selección de poemas, y María Elena se pelea con Boris Ivakov y el trabajo no se pasa. Entonces, bueno, yo consideré que ahí había que esperar que se calmaran las aguas. Hubo una reunión en la casa de María Elena, donde estuve con Jorge Laforgue, que era quien dirigía la colección, y no reclamé nada. Y yo mi trabajo lo había hecho, que tenía que ver, pero no reclamé. Y yo la casualidad de esto que te contaba antes, ¿no? En ese momento se vende mi casa, que yo la tenía en venta, así de una forma muy novelesca, un dictador del Caribe derrotado, y entonces urgente necesita una casa y a ella le viene bien, porque estábamos en medio de la inflación, la hiperinflación de su y no se vendía nada, pero a mí me vino bien. El derrocamiento. Sí, el derrocamiento de este hombre me salvó. Y la casualidad que como no se vendía nada, así tampoco podía comprar yo. Y lo único que era potable es el departamento donde vivo ahora, que quedaba ahí nomás de María Elena. Entonces, como acababa de pasar esto, se va creando una amistad. Entonces, realmente lo que generó eso fue un vínculo muy especial con María Elena, ¿no? Y ahora, bueno, este año fui convocada por la Fundación. El texto está leído en la Biblioteca Nacional, pero está en YouTube si lo quieren ver, porque hay algo que María Elena me comentó como una confidencia que yo antes de tiempo no lo quería sacar, necesitaba un marco serio para decir esto y además justificarlo con un poema que para mí es muy difícil de entender si uno no sabe lo que sucedió. Y curiosamente hay otra segunda instancia, porque ahora esto llegó a Sosnosti quiere que escriba para Hispamérica, así que ahí andamos todavía dando vuelta con María Elena. La mencioné como juglar, es decir que es una elección, el oficio como un oficio de juglar medieval, de María Elena, de juglar medieval. Sí, claro, a ella lo que más le gustó fue eso, digamos, María Elena tenía un gran respeto por el inconsciente y un gran miedo. Entonces, ella sabía que quería meterse hasta por ahí nomás. Entonces, lo que para María Elena significaba el teatro, más allá de la música, y esto sí que lo puedo decir, que lo hemos hablado, era la presencia del público. La presencia del público le calmaba mucho
ese terror que ella sentía de penetrar en el inconsciente. Entonces, y bueno, todo esto en los artículos que sacaron en el dossier del diario de poesía. Eso te iba a decir que eso es un reportaje. También lo dice en su poema Amelia Viallón. Es un reportaje que le hace Belesi Prieto. Sí, Belesi Prieto, pero hay otros que escriben también, y ella vuelve sobre esto. Ella va a elegir lo que ella consideró su vocación primera, y que es ser una completista, dice ella. Usando esos términos antiguos que suele usar María Elena, sobre todo oralmente, ¿no? Bueno, acá en este trabajo que vos hiciste hablas mucho, te metés en la intertextualidad, en sus opiniones, respecto a la poesía, al feminismo, a la política, y cerrás con una estrofa muy significativa de la canción de Caminantes, que justamente yo mencionaba que vos haces mucho pie también en la cuestión musical, ¿no? Y bueno, terminás haciendo este trabajo, no terminás, digo, te metés en este trabajo sobre... Ahora, el oído de María Elena es una cosa notable. María Elena nunca estudió música. La carrera de María Elena era Bellas Artes. Y ella era mala en Bellas Artes, lo decía. Pero no se bancaba a la gente que estudiara música, ¿no? Pero tenía un oído absoluto, que no fallaba nunca. Y yo le he visto volver agotadísima, por ejemplo, de temas que tenía que resolver en Sadaí. Por ejemplo, hubo esta famosa cumbia de la ventanita del amor. Había dos que se discutían cuál era la primera y cuál era plagio. Y se ve con la ventanita del amor. Escucharon las 4, pero me decían, pero imagínate, es un pilón de guita lo que está en juego y bueno, tenés que resolver, ¿no? Pero tenías... Ahora, ese oído extraordinario, que es sobre lo que me gustaría trabajar para Hispamérica, no sé si va a poder ser así, le dio también la capacidad de tomar dichos y insertarlos, palabras antiguas, giros. Además, ella pescó muy bien, cosa que también hizo Borges, cierta música del inglés que la aprende desde muy chiquita. Entonces, ella va a terminar haciendo un castellano argentino exquisito, con el agregado de que al ser una compositora de música infantil para chicos tan exitosa, se asuma la memoria. Entonces uno va a un espectáculo hecho en base a canciones de María Elena y ve por lo menos 4 o 5 generaciones que cantan eso de memoria. Entonces eso en un país sin identidad cultural como es el nuestro, o con una identidad cultural ahí que la estamos, es importantísimo eso. Muy lindo eso. Bueno, yo siempre, para cerrar las entrevistas, pregunto qué viene después. Bueno, vos tenés para después, ya me estás contando lo de Hispamérica y de María Elena Walsh. ¿Y qué más tenés entre manos? Bueno, estoy con narrativa. Vuelco. En realidad, más que un La vuelco, prosa poética. es de tener un poco más de tiempo. La narrativa hay que tener tiempo seguido. No sé qué voy a hacer, porque es algo que lo fui organizando en pequeñas cosas, pero que se me fue uniendo en una obra grande. Entonces estoy como con un problema como el de regreso a la fuente, ¿no? Como que se me está yendo de las manos la posibilidad. No importa, uno llegará hasta donde sea, pero es como que es un libro que toma además algunas serie de anécdotas, esas anécdotas que aparentemente no son importantes, pero que después con el tiempo vos decís, claro, esto yo me lo guardo porque tiene un peso en mi carácter, en mis elecciones, ¿no? Cosas para conversaciones con mi madre, o cosas que me ocurrieron en el colegio. Muchas mujeres en la familia, ¿no? Sí, pues también, por Tu ejemplo, abuela,
una parte que yo la llamo de educación sentimental, que es la relación en el colegio de monjas con los sacerdotes. Ajá. Y ahí, bueno, yo nunca me había metido mucho a explorar y salieron cosas bien gordas. Necesitamos otra reunión para eso. Bueno, yo te agradezco mucho esta charla. Me gustaría cerrar con una lectura de este libro. Sí, ¿cuál te gusta? Ya marqué una corta y como lo vamos a usar de cierre, ya te agradezco por adelantado. Así que, mira. Apoyar delicadamente el punto más sensible de un cuerpo sobre el punto más sensible de otro cuerpo. Poner en ese leve roce la total intensidad y concentración. Insistir, pétalo sobre pétalo, hasta que el estallido desbarate los bordes.